Buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas a nuestra plática de este lunes. Sean todas y todos bienvenidos. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, reciban una cordial bienvenida. En esta plática número 3 del 2022 abordaremos el tema El debido proceso, sistema penitenciario y derechos humanos. Nos acompaña esta mañana la maestra Karen Silva Mora, quien es secretaria técnica de posgrados y publicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias por estar esta mañana con todas y todos nosotros. Así también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien le pido nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente, si es tan amable. Gracias. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta plática de los lunes que ya comentábamos con nuestra conferencista del día de hoy, que se viene realizando de manera virtual a partir de la contingencia que vivimos por la pandemia, y que esto nos ha permitido ir creciendo, por lo que pues quisiéramos que esta práctica se convierta en la escuela virtual del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la CDH. Agradecemos mucho la participación, la generosidad de la maestra Karen Silva Mora, secretaria técnica de posgrado de la Escuela Judicial. Ella abordará hoy un tema sin duda relevante, ¿sí?, que da continuidad a nuestra plática del lunes pasado, del lunes 17 de enero, y como ya señaló la maestra Elena, se trata del debido proceso en los sistemas penitenciarios y la relación que guarda con los derechos humanos. A la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, así como a las compañeras y compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otras instituciones, le comentaba yo a la maestra Karen que nos hacen favor de acompañar, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de las Defensorías Municipales. Muchísimas gracias por su interés. Les agradecemos que nos acompañen, y pues comentar que quienes trabajamos en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, sabemos que la dignidad es la dignidad de la persona humana, es la razón de ser de todos los derechos. Es además para quienes somos servidores públicos una obligación establecida en el sistema normativo mexicano. Las autoridades federales, estatales, estamos llamados y sabemos que los derechos humanos deben ser el eje rector del sistema penitenciario mexicano. Defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, le comentaba a la maestra Karen, requiere de sumar el trabajo de todas y todos para dar solidez al sistema penitenciario y que se brinden las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado, respetuoso de la dignidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y estoy convencido que no hay forma más sublime de respeto que no dañar. Si desde el servicio público, cada uno, cada una, cumplimos con la responsabilidad que nos ha sido confiada, no solo dejamos de incurrir en responsabilidad, sino que la dignidad del ser humano prevalece, ¿sí? Les comento, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso se configuran frecuentemente como causales que registran un número de quejas de la población de acuerdo a los registros que tenemos aquí en la CDH. Y de igual manera, las recomendaciones que emitimos por las vulneraciones que se
llegan a evidenciar en los expedientes, ¿sí? Vuelven a aparecer el derecho a la legalidad, el acceso a la justicia, se encuentran dentro de los derechos vulnerados. Además de visibilizar, pues, y hacer públicas las transgresiones a través de estos documentos que comento, de las recomendaciones, de los pronunciamientos, los documentos resolutivos que emitimos, ¿sí? Nos interesa mucho promover una solución a los problemas estructurales, ¿sí? En diferentes temas vivimos problemas que se presentan por la misma estructura que vivimos como sociedad y que nos impiden avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos y, en este caso, pues de la población privada de su libertad. Yo voy a dejar hasta aquí mis comentarios, el interés que señalo de la comisión, y dejo la palabra a la maestra Elena para que nos haga favor de presentar a nuestra conferencista que ya he señalado, a la maestra Karen Silva Mora. Les invito a que aprovechemos todo su conocimiento y a perseverar, a que continuemos, ¿sí?, con este proceso de formación para que el respeto a los derechos humanos sea, pues, nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Bienvenida, maestra. Gracias, presidente. Y a continuación me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada. Karen Silva Mora es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, maestra en Política Criminal por la London School of Economics and Political Science, en donde fue becaria Chevening, y es además abogada por la Universidad Autónoma de México. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en la organización feminista X, Justicia para las Mujeres, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en CIDAC México Evalúa. Su trabajo se ha enfocado principalmente en temas de acceso a la justicia, derechos humanos y privación de la libertad, así como en género en el sistema penal. Actualmente es secretaria técnica de posgrados y publicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por estar esta mañana. Adelante. Muchas gracias a la maestra Elena y al doctor Juan José Cepeda por sus palabras y por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí, sobre todo platicando de estos temas que para mí no son solo, digamos, de mi interés personal y bueno, como escucharon, también como parte de mi trayectoria, lo que he estudiado y lo que he trabajado en los últimos años, sino que también me parece, como lo mencionaba el doctor Cepeda, de gran relevancia en el país y cuando hablamos de temas de acceso a la justicia. Y sobre todo porque cuando hablamos de temas de prisión, de privación de la libertad y de personas que están en prisión o que tienen algún conflicto con la ley, pues se trata de uno de los temas más complejos en términos sociales por, digamos, lo complicado que es, ¿no? Hacer conectada a la sociedad en general con estos temas, generar cierto interés, cierta empatía en por qué es importante atender estos temas, por qué nos debería importar, y no desde una perspectiva de a ti también te podría pasar o tú también podrías estar en ese lugar, sino desde justamente una perspectiva de las personas que se enfrentan al sistema de justicia en este tema en particular, en el al sistema de justicia penal, son personas, ¿no? Y personas que pertenecen a ciertos contextos que atraviesan ciertas realidades, ciertas dificultades que los llevan a estar
en esta situación. Entonces, yo quisiera enfocar esta conversación que vamos a tener el día de hoy en distintas etapas del proceso, ¿no? Como creo que más allá de hablar específicamente de la parte legal y dogmática, ¿no? De lo que nos habla la Constitución, el artículo 18 constitucional, que establece pues específicamente los derechos de las personas privadas de la libertad, como el derecho a la reinserción social, que debe estar basado en el acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Creo que eso, pues, esperaría que la mayoría de nosotros lo supiéramos. Creo que realmente para hablar de derechos humanos tenemos que entender todas estas etapas de las que quisiera hablar en esta plática, ¿no? Tanto el antes, el durante y el después de la prisión o de la privación de la libertad de las personas. En algunos momentos, y seguramente también más hacia el final, me enfocaré un poco más en la situación de las mujeres en prisión, porque es el tema en el que más tengo experiencia. Pero aquí, como una especie de disclaimer, me gustaría decir que justamente también, además de entender los contextos, es importante ver estos temas desde un enfoque de interseccionalidad, ¿no? No podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de interseccionalidad, de cómo la prisión no solo es una sanción, un castigo, sino cómo es atravesada por distintas realidades, tanto en términos socioeconómicos y en este caso, que es en el que yo me especializo, pues de género. Entonces, pues si me lo permiten, vamos a empezar a hablar como del antes, ¿no? Del antes de la prisión y por qué esto es importante. Muchos estudios, tanto en Estados Unidos principalmente, en el Reino Unido, en Latinoamérica también, han coincidido en cómo este auge de lo penal, del uso del derecho penal, específicamente de la prisión como una herramienta de control o de, digamos, de resolución a problemas específicos por parte de los gobiernos y de las sociedades más modernas, han tenido cierta, pues, cierta afectación o han tenido como target específico a un sector de la población que ha estado más desfavorecido, tanto socioeconómicamente como en otros aspectos, ¿no? En Estados Unidos, pues hay una clara, está muy marcado el tema de la racialización, por ejemplo, de las personas que son privadas de la libertad. Las cárceles están llenas de, sobre todo, hombres negros, pobres, lo mismo en el Reino Unido. Por supuesto que son problemas sociales distintos. En México no tenemos un problema tan marcado como de racismo, pero sí podemos ver que el tema de la precariedad socioeconómica, la marginalización, es algo que se puede ver mucho en las personas que son alcanzadas por el sistema penal. Y eso, digamos, es un hecho, ¿no? No nos dice nada sobre quiénes son quienes cometen delitos, sino a quienes el Estado está alcanzando, ¿no? O persiguiendo. Entonces, esto es importante, uno, porque nos tiene que ayudar a responder la pregunta sobre a quiénes está afectando el uso de las prisiones. Como les decía, no podemos hablar de derechos humanos si no entendemos los contextos primero, ¿no? No podemos hablar de alcanzar una reinserción social integral si no entendemos de dónde vienen las personas que tienen que atravesar por un proceso de prisión. Entonces, pues si analizamos los datos, afortunadamente tenemos nosotros en México la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que es la ENPOL. La más reciente salió en 2021. Nos damos cuenta que efectivamente
la mayoría de las personas que se encuentran en prisión son personas que apenas terminaron la educación básica, que la mayoría no tenía un trabajo estable o acceso a un, pues, quizá un ingreso estable o permanente, tenían dependientes económicos, etcétera. Esto es importante también aquí hacer como una especie de paréntesis, porque a pesar de que entiendo que el grupo que estamos aquí conversando nos dedicamos pues al tema o estamos de alguna forma relacionadas y relacionados con el tema de personas privadas de la libertad, pues regularmente las personas que no están relacionadas y que, digamos, piden o defienden en cierta forma la prisión y, digamos, no solo la prisión, sino el daño, por así decirlo, que genera la prisión a las personas, lo justifican desde una perspectiva de se lo merecen, ¿no? Es un castigo merecido, son personas que tienen una opción distinta, ¿no? Como individualmente pueden decidir no hacer lo que hicieron, pero aún así decidieron cometer, no sé, si es que cometieron el delito por el que se les está, o se les acusó, se les sentenció. Y independientemente de eso, que ya hablaremos del tema de la prisión preventiva, es incluso una persona que decide realizar una conducta que está tipificada como un delito, tenemos que justamente entender estos contextos en los cuales se desarrollan estas personas, ¿no? Una persona que viene de un contexto de violencia, de un contexto de precarización, a pesar de que tienen esta opción individual de no realizar una conducta, no es tan simple como eso, ¿no? Están condicionadas por su contexto también. Entonces, eso es muy importante tanto para cómo se lleva a cabo el proceso, pero también para diseñar planes de reinserción social pues integrales, ¿no? Que es lo que se busca al final, pues que una persona no regrese al contexto que en primera instancia la llevó pues a cometer una conducta que en algún momento está tipificada como delito o sancionada por la ley como con prisión. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esto es mucho más marcado. A pesar de que las mujeres son una minoría entre las personas privadas de la libertad, de acuerdo con la encuesta nacional de población privada de la libertad, apenas el 5.7 del total de la población penitenciaria son mujeres, pero muchas de las como afectaciones o cuestiones de las que yo voy a estar hablando aquí se notan mucho más marcadamente en las mujeres. La mayoría de las mujeres que están en prisión lo están por delitos relacionados o por delitos como crimen organizado, por ejemplo, no necesariamente, una disculpa que tengo aquí a mi perrita molestando, pero están por delitos relacionados ya sea con delincuencia organizada, no necesariamente delitos violentos, puede ser transporte de drogas, algún tipo de venta de drogas, incluso puede ser secuestro, pero regularmente son relacionadas con ya sea su pareja o coaccionadas por alguna persona de un grupo delictivo, mujeres que tienen hijos a los cuales tienen que sostener, o a sus madres, a sus familias.
sí, o que simplemente son como obligadas por sus parejas a tener que involucrarse en este tipo de conductas, pero que regularmente no están en contextos de violencia, primodelincuentes, mujeres pobres, y que estas circunstancias no son regularmente tomadas en cuenta en el momento de, uno, de sentenciar, ¿no? Del proceso, y dos, tampoco al momento de realizar los planes de reinserción social. Entonces, aquí ya pues identificamos como en primera instancia como una falta de perspectiva de género para empezar en la privación de la libertad, ¿no? Eh, el sistema penal en general invisibiliza este impacto diferenciado que existe para las mujeres en distintos momentos del sistema penal. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que, pues precisamente el sistema tanto penal como durante el proceso, al momento de, como les decía, realizar las sentencias, como de elaborar los planes de reinserción, tanto los planes postpenitenciarios para la reinserción social, necesitan tomar en cuenta estos contextos, ¿no? Necesitan conectar, ¿no? No es una justificación el contexto, pero sí es un elemento a considerar, el por qué están pasando estas situaciones, ¿no? ¿Por qué las personas están llegando a las prisiones? Si no entendemos eso, es muy difícil realmente poder como atender los problemas o las dificultades que estamos viendo en el entorno penal y penitenciario de manera general. Entonces, es muy importante que pues quienes están operando en estos temas realmente no pierdan de vista que son personas que se encuentran en contextos complejos, complicados, y que en ese sentido es como hay que verlas, ¿no? Más allá de personas que cometen delitos o personas delincuentes, que digamos eso además son cuestiones pues estigmatizantes, y que como sea, pues esto es parte del proceso, ¿no? Si el proceso, en el proceso se les sentencia o se les absuelve, pues es independiente a lo que pueden hacer, por ejemplo, las personas que se encargan de administrar los centros penitenciarios, de diseñar los planes, y pues también en el caso de las comisiones de derechos humanos, el seguimiento que se les da y pues el impacto, la incidencia que también pueden tener en la reinserción social de las personas que son privadas de la libertad. Y bueno, pues esto, ¿no? Como cerrar esta primer parte, como diciendo esto, ¿no? Las personas que son privadas de la libertad son personas regularmente pobres, de contextos precarizados, con bajos niveles de estudio, precedentes de sitios regularmente marginados de la sociedad, y eso en el caso de las mujeres pues es mucho más marcado. Ahora, en el caso, pasando, digamos, a un segundo momento, ya hablando en temas, digamos, ya durante el proceso, aquí sí es importante hablar, por ejemplo, del tema de la prisión preventiva. Que eso son temas que quizá no están tanto en las manos de los operadores que quizá nos encontramos aquí, pero que no debe dejar de reflexionar, ¿no? Lo que les decía, este clamor por pedir cada vez más castigo, cada vez más la intervención de lo penal en cualquier problema que se le ocurra a la clase política en turno, es
pues es contraproducente porque no solo tenemos cada vez más personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario en prisión, sino que pues complica el garantizar las condiciones pues de dignidad, de acceso a una vida en condiciones pues lo más dignas posible en los centros pues sí, en los centros penitenciarios, ¿no? El hecho de que casi la mitad de las personas se encuentren en prisión preventiva y que no tengan una sentencia dice mucho de la perspectiva que hay como punitiva de lo que importa, ¿no? Lo que importa que son las personas o importa pues el control y el castigo. Entonces, pues es eso, ¿no? Insistir en que precisamente tenemos que ver a las personas privadas de la libertad como eso, como personas, no como no sé, una alarma, un número, un peligro, si así algunos sectores lo quieren ver. Pues no es así, son personas que están en un contexto de encierro y que además se enfrentan a un sistema penitenciario que, como seguramente todos aquí sabemos, tiene condiciones que no garantizan la dignidad de las personas para nada, ¿no? Como les decía, tenemos afortunadamente los datos de la EMPOL, los más recientes de 2021, que si bien tiene ciertas deficiencias en cuanto a información, por ejemplo, sobre personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, sí tiene información, digamos, a pesar de esas deficiencias, tenemos mucha información derivada del EMPOL que nos dice mucho de cómo son las prisiones, ¿no? Los mismos diagnósticos que hacen las comisiones de derechos humanos, la CNDH en particular, de cómo viven las personas en los centros penitenciarios. Y no se les garantiza el acceso a bienes básicos, no se les garantiza bienes básicos, o sea, me estoy refiriendo a los temas de higiene, acceso sí, a bienes de higiene personal, a las mujeres de higiene menstrual, por ejemplo, pero también ni siquiera una alimentación básica, nutritiva, agua potable, las condiciones de hacinamiento en la mayoría de los centros penitenciarios son bastante alarmantes. Y entonces, si pensamos en eso y paralelamente en el uso de la prisión preventiva como mecanismo casi de prevención, pues es bastante preocupante, ¿no? Y sí debería como ser un punto de foco rojo para nosotros, que somos las personas que pues tendríamos que estar preocupados por estos temas y pues sí pensar en algún mecanismo pues de presión, que yo entiendo que es un tema más político porque como sea pues es algo que tiene que cambiar desde la parte legislativa, pero digamos también desde si tenemos aquí personas del Poder Judicial, desde lo judicial quizá también se puede un poco revertir o llegar a hacer algo, ¿no? Es mínimo quizá por el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero en la medida en que pues también empecemos a hacer menos uso de la prisión, creo que más podemos hacer por las personas que están privadas de la libertad. Y digo, además del tema de lo que no se garantiza por parte del Estado a las personas privadas de la libertad, pues también están estas otras cuestiones que yo le llamo como el castigo extendido, ¿no? Digamos, el concepto de castigo, digamos, de forma teórica es
causar un daño intencional a una persona, que es lo que se busca con la prisión. En principio, la prisión lo que busca es privar de la libertad a una persona por haber cometido un delito. Sin embargo, yo en pues diversos como papers que he escrito, pues tengo una hipótesis en la cual digo, el castigo en realidad, bueno, la prisión, la privación de la libertad en México, de acuerdo a la definición teórica de castigo, que es como causar daño intencional, para mí el castigo se termina extendiendo mucho más allá de la mera privación de la libertad, no solo porque el Estado, digamos, causa un daño mayor al no garantizar estas cuestiones básicas de acceso a una vida digna, que bastante documentado está ya, digamos, de forma institucional y no institucional. Hay, digamos, estudios de la sociedad civil, reportes, como les decía, el trabajo que han hecho las comisiones de derechos humanos para visibilizar estas condiciones, pero además hay otros daños que genera la privación de la libertad y que ni siquiera son nombrados muchas veces, como es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el abandono de las familias, ¿no? Y que también esta es una gran diferencia que no se ve mucho, y que porque las mujeres son, como lo dije al inicio de la plática, las mujeres son pues la minoría, entonces pues no se invisibiliza, pero las mujeres regularmente son abandonadas por sus familias. Puede que sí llega a pasar en el caso de los hombres también, pero en mucho menor medida, ¿no? Por el contrario, en el caso de los hombres, las mujeres que forman parte de sus familias o su red de apoyo, pues son quienes terminan cargando, digamos, con la responsabilidad de proveer de los insumos básicos, de alimentos, de incluso dinero, ¿no? Hay varios estudios realizados por universidades, también por organizaciones de la sociedad civil. El que yo, digamos, tengo más presente es uno que hizo el CIDE, en el que yo participé, y uno más reciente que hizo X Justicia para las Mujeres, en los que digamos, se evidencia cómo las mujeres las mujeres de las familias soportan al sistema penitenciario, ¿no? El castigo termina extendiéndose hacia ellas también, a pesar de que ellas no son, digamos, las receptoras de la sanción, del castigo en sí mismo, ¿no? Las madres de las personas privadas de la libertad se enferman, tienen que trabajar jornadas dobles, muchas de ellas se quedan al cuidado de los hijos de las personas privadas de la libertad, tienen que vender sus casas si es que si tenían alguna propiedad, pues para poder solventar los gastos que implica el tener una persona, un familiar en prisión. Entonces, si les interesa, les recomiendo leer estos estudios. El que hizo el CIDE fue una encuesta a familiares en prisión, es una encuesta, digamos, como metodológicamente diseñada, como con representatividad en la Ciudad de México y en Morelos. Se llama Mujeres Invisibles. La autora principal es Catalina Pérez Corrá. Y el más reciente que se hizo con X Justicia para las Mujeres fue un estudio más pequeño en el que mujeres que fueron privadas de la libertad, digamos, en el pasado, ellas mismas entrevistaron a familiares de personas que están hoy privadas de la libertad para un poco evidenciar el impacto que tuvo la pandemia en las familias de las personas privadas de la libertad, y un poco se reveló lo mismo, ¿no? Cómo también el castigo termina
impactando a las familias, a pesar de que se supone que es dirigido a una persona para, pues, en términos dogmáticos, pues para que esa persona se reinserte a la sociedad, pues en realidad lo que sabemos es que lo que se quiere es como contener a esta persona y pues en cierta forma también como con algún fin preventivo, pero aunque ese fuera el fin, pues sigue siendo un fin individual. Y como les digo, pues estos efectos de la prisión terminan extendiéndose hacia sus familias, lo cual pues no es regularmente pues visibilizado, ¿no? Y por lo tanto atendido por ninguna institución. O sea, no llámese las instituciones administrativas encargadas de, pues, de las prisiones en sí mismas, las instituciones de acceso a la justicia, instituciones particularmente judiciales tampoco toman esto en cuenta como parte del contexto al momento de realizar sus sentencias, y pues tampoco en los planes de reinserción social, ¿no? Yo no sé si las comisiones de derechos humanos tomen en cuenta esto también, el tema de las familias y la afectación a las familias, cómo afecta la prisión y la prisión, bueno, la aplicación del castigo a las familias también, ¿no? No solo a las personas que, digamos, materialmente están privadas de la libertad. Bueno, como les decía, además también, pues, como las afectaciones que no se ven, además del abandono de las familias, pues está pues el hecho como de la separación emocional que hay con los hijos, por ejemplo, que esto en el caso de las mujeres, pues también obviamente va a tener un impacto diferenciado. Un poquito nada más para profundizar en esto, el impacto que tiene de forma distinta en hombres y mujeres. Cuando una mujer está en prisión, regularmente lo que pasa, y esto digamos se ha explorado un poco más en la práctica, no hay estudios como tal, esto es más meramente anecdótico, con los colectivos de mujeres que fueron privadas de la libertad y que ahora están en libertad, con los que llegué a trabajar en el pasado, pues en pláticas o entrevistas con ellas se revela mucho cómo los hombres regularmente abandonan, o sea, los hombres, sus parejas, las parejas de las mujeres que son privadas de la libertad, regularmente lo que hacen es, pues las abandonan y ellos, pues, digamos, se relacionan con otras nuevas parejas, al contrario de lo que pasa con los hombres, que como les decía, pues las mujeres son quienes terminan siendo como el círculo de soporte o la red de soporte de los hombres que se encuentran en prisión, ¿no? Entonces eso es importante, sobre todo por el tema de la reinserción social post-penitenciaria, porque hay la mayoría de las mujeres, y esto también es una gran diferencia con los hombres, no tienen a dónde llegar, o no tienen una expectativa de a dónde llegarán una vez que salgan de prisión. Y los hombres tienen una expectativa mayor de un lugar a donde llegar una vez que salgan de prisión, ¿no? Y esto, digamos, como parte del tema de reinserción social, que es al que voy a pasar ahora, que es, digamos, el después de la prisión. Pero, bueno, un poco antes de pasar a eso, quisiera hablar justamente de los planes de reinserción social, como dentro de los centros penitenciarios. Como les decía al principio, no quisiera como enfocarme o hablar de la parte dogmática de lo que viene en la ley, en la Constitución o en la Ley Nacional de Ejecución Penal,
se sabe que la reinserción social tiene que basarse en la educación, en el trabajo, en la salud. La Ley Nacional de Ejecución Penal, pues, digamos, aterriza todo esto y pues bueno, ordena, establece que se deben de realizar planes individualizados de reinserción social para las personas privadas de la libertad. Y bueno, también los datos, la evidencia nos revela que a pesar de los esfuerzos y que tampoco podemos decir que que no se ha hecho nada, ¿no? Pero la verdad es que también las autoridades administrativas se encuentran rebasadas y digo, por el tema de la sobrepoblación y por, digamos, como toda esta cadenita en la que hemos estado hablando. Entre más se persigue a las personas, se castiga, no se toman en cuenta sus contextos, por lo tanto se usa más la prisión y además la prisión preventiva y además la prisión preventiva oficiosa, pues digamos hay para las autoridades administrativas, pues esto representa, digamos, se encuentran rebasadas para poder dar atención en términos de planes de reinserción a tantas personas, ¿no? Hay muchas personas en prisión para la poca capacidad institucional con la que contamos. Y eso, como sumado a los temas como ya arraigados que se encuentran de corrupción, de falta de institucionalidad en muchas de los centros penitenciarios en el país, ¿no? Digo, no sé cómo sea el caso de Chiapas en particular y si agradecería mucho si alguien en el espacio de preguntas y respuestas podría un poco contarme, pero digamos, no es un secreto que en México, en la mayoría o en muchos de los estados, el tema de la corrupción y el tema del autogobierno, digamos, añadido a esos problemas digamos, el rebase institucional que tenemos, pues es un problema. Entonces, pues esto difícilmente hace que los planes de reinserción que tenemos durante la privación de la libertad sean los adecuados. Y esto, digamos, está conectado y me lleva nuevamente al tema del contexto, ¿no? No es nada más poner, bueno, vamos a hacer un curso de crochet o de macramé o de carpintería, ¿no? No es solo eso, sino que realmente evaluar cuáles son las necesidades de las personas que están en cada centro, como qué hacían antes, qué pasaba en sus comunidades, en sus contextos, y qué les va a servir para una vez que salgan de prisión, digamos, no tengan que regresar a esos contextos o tengan herramientas para enfrentarse al contexto del que venían, ¿no? Para enfrentarse de una forma distinta. Entonces, desafortunadamente, hoy en día son pocos los centros penitenciarios que sé que funcionan así, o sea, que tienen programas personalizados. Y yo sé que es difícil también por el tema presupuestal e institucional, que como les digo, o sea, están rebasadas las autoridades, pues, sobre todo locales, administrativas, que están como encargadas de los centros penitenciarios. Pero como sé que es un tema muy complejo, pero sí creo que hay que ir un poco más allá de solo pues tener programas como para ponerlos a hacer algo, ¿no? Creo que no es la idea, además de que se sabe también, y si revisamos la EMPOL de nuevo, se ve que también la cárcel es un sistema de privilegios también. No todos tienen acceso a los programas, incluso hay centros penitenciarios en los que si, digamos,
si tienes, digamos, el nivel socioeconómico para dar una cuota en la que te puedan inscribir en ciertos programas o no, o sea, no sé, como dinámicas de poder también que se dan al interior, que te permiten acceder a ciertas actividades o a ciertos recursos dentro de los centros penitenciarios. Y si no tienes esos, digamos, tú esas recursos de poder, digamos, puede ser no económicos, pero otros también, pues tampoco vas a tener acceso a esos programas, ¿no? Que también son limitados y que, de nuevo, todo está como relacionado, la corrupción, las dinámicas dentro de los centros de autogobierno, etcétera. Entonces, pues eso es algo que también tomar en cuenta, ¿no? Y que pensar cuando pensamos en el tema de derechos humanos dentro de la prisión. Y bueno, y esto me lleva de nuevo al tema de la perspectiva de género. No hay programas especializados para las mujeres que no tengan, digamos, que no estén feminizados, ¿no? Para las mujeres está tu taller de tejido o no sé, o sea, como actividades que socialmente se adjudican a las mujeres, pero que quizá no sean actividades que cuando salgan de prisión les van a dar, como les decía, herramientas para poder enfrentarse a una sociedad, a un contexto social que ya de por sí las marginalizaba o que las enfrentaba a un contexto pues adverso. Entonces, eso difícilmente existe también en los centros penitenciarios. Afortunadamente, pues hay organizaciones de la sociedad civil que pues han procurado intervenir en algunos centros penitenciarios de mujeres y que les pagan incluso por su trabajo y digamos, a veces les dan trabajo después, o una vez que salen. Sin embargo, también sigue siendo lo mismo, ¿no? El trabajo genderizado, por un lado, por otro lado, pues un poco, digamos, no quiero decir algo de lo que me arrepienta después, pero también como revisar mucho estas estructuras de poder, porque regularmente hay algunas organizaciones que podríamos pensar incluso que a pesar del altruismo o de la buena voluntad de sus acciones, pues tienen esta como ímpetu de salvadores o de salvadoras, yo voy a ayudar a las pobres mujeres que están en prisión, pero pues hacen un negocio de ahí también, ¿no? Y a las mujeres les pagan el 10% de lo que hacen de su trabajo en la prisión, mientras las personas que, digamos, dirigen estas organizaciones como sin fines de lucro, pues son personas privilegiadas que en realidad para ellas es como su trabajo, su negocio, y pues el objeto del trabajo son las personas que están privadas de la libertad, pero no las ven, no ven más allá, ¿no? Lo que yo les decía, el contexto, o sea, como no entienden de dónde vienen estas mujeres y como realmente sus necesidades, solo es como no sé, o sea, no quisiera, como les digo, como demeritar ese trabajo, pero creo que realmente hace falta un poco más ir más allá que solo verlas como un objeto de pobrecitas, hay que ayudarlas, sino dar herramientas reales para enfrentar pues un mundo adverso que ya existía antes de que estuvieran en prisión, ¿no? Y bueno, ahora sí esto me lleva a la parte final, que es la parte post-penitenciaria, que también difícilmente se ve, o sea, o existe incluso. Pocos son los estados que tienen un instituto o alguna organización estatal o institución estatal que dé seguimiento y atención post-penitenciaria para la reinserción social.
De hecho, yo el único que conozco es el de la Ciudad de México. También ahí les preguntaría si existe alguna institución en Chiapas que dé este tipo de seguimiento, porque pues es eso, o sea, además de, no se trata solo de poner, como les digo, tallercitos o programas dentro de los centros penitenciarios, sino qué pasa después, ¿no? Como les decía, la mayoría de las personas, bueno, sobre todo las mujeres, no tienen alguna expectativa de dónde llegar una vez que salen de prisión. De forma anecdótica también, esto no está documentado, pero de forma anecdótica, muchas de las mujeres incluso pues no tienen el dinero para pagar un taxi, entonces hay veces que tienen que dormir toda la noche como afuera del centro penitenciario para esperar a que llegue al otro día estas personas de las organizaciones que les llevan trabajo para que les puedan prestar para un taxi o algo así. No existen casas de medio camino para las mujeres o incluso también para los hombres que no tienen a dónde llegar una vez que salen de prisión. Eso no nos lo preguntamos. Tienen todos a dónde llegar, tienen una casa, tienen alguien que los reciba. No se trata solo de, pues, se libera y ya, ¿no? Eso no es la reinserción. Es a dónde van a llegar, a qué condiciones van a llegar, ¿no? Si era una persona que vivía en un contexto de violencia, va a llegar a ese mismo lugar. Eso es lo que queremos que llegue, o sea, entonces, eso por un lado, ¿no? La cuestión de vivienda, que me parece sumamente importante y que no existe, o sea, no existe un nivel institucional que lo vea, que le dé seguimiento de forma inmediata al menos, que es bastante importante. También otra, digamos, no existen mecanismos institucionales que les permitan acceder a alternativas de vida distintas a las que tenían antes de estar en conflicto con la ley. Es decir, que los pongan en contacto con, no sé, microempresas o sí, o sea, que tengan una especie de bolsa de trabajo como lo tiene el instituto que les comentaba en la Ciudad de México, y que quizá los conecte incluso con la capacitación que ya tuvieron, la educación y capacitación que tienen durante su estancia en prisión, para que una vez que salgan puedan quizá, pues aunque sea, conseguir entrevistas y poder como conectarse con el mundo laboral afuera, ¿no? Y de alguna forma, pues atender las causas de fondo que vienen desde antes de la prisión. Atender los contextos, los planes de reinserción tienen que basarse en eso, o sea, en atender los contextos y llevarlos más allá, no solo una vez que sales de prisión, pues ya no es mi problema, sino llevarlos más allá, porque cuando la persona se está realmente reinsertando a la sociedad, que se dé monitoreo y seguimiento a estas personas, como les digo, desde dónde van a vivir, o sea, qué van a hacer, van a insertarse al mercado laboral, van a continuar con los estudios, van a continuar con un tratamiento, por ejemplo, de adicciones, si es que en la prisión quizá llevaban alguno. Y además, pues todo esto obviamente con esta perspectiva interseccional y de género, ¿no? Interseccional me refiero a también si son personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, creo que esa es de las cosas mucho más importantes y que no existen en la mayoría de los estados. Entonces, pues nada, creo que ya no se nos va a acabar el tiempo, entonces no quisiera ya extenderme mucho más. Como ven, más que hablar del tema jurídico, pues yo quise hacer más como un mapeo en términos de política pública, dónde es en donde estamos y qué es lo que necesitamos como ir identificando para realmente poder atender y visibilizar el problema de los derechos humanos de las personas que son privadas de la libertad, ¿no? Y como les digo, no se queda solo en, pues,
en lo que ya se hace, que se agradece, digamos, como en visibilizar pues las condiciones en las que se encuentran, que ya sabemos que son deplorables, sino todo el mapa, ¿no? Desde por qué las personas llegan a prisión hasta qué va a pasar después de que llegan a prisión, ¿no? Y bueno, para eso pues la información es sumamente importante, porque sin información pues no podemos cambiar nada. Entonces, pues bueno, eso es lo que traté de un poquito platicar con ustedes, como de la información que hay, lo que tenemos, lo que en mi experiencia pues he visto, y pues muchas gracias a todos por la atención, y a la comisión por la invitación. Muchas gracias, maestra, a usted por esta charla tan interesante, y a continuación me voy a permitir ceder el uso de la voz al maestro Alfredo Ruanova Ortega. Él es nuestro visitador general especializado en la atención de asuntos de niños, niños y adolescentes, quien nos hará algunos comentarios de cierre al respecto. Si alguien de las o los asistentes tiene alguna pregunta para nuestra conferencista, por favor, colocarlo en el chat. Adelante, por favor, maestro Alfredo, le escuchamos. Muchas gracias. Pues mucho gusto, maestra Karen Silva. Sin duda, este recuento que nos hace a lo largo de su exposición, en donde se hace referencia precisamente a las grandes necesidades que existen en el sistema de reinserción, pues nos deja claro, digamos, ¿no?, que hace falta mucho por hacer. En ese sentido, digamos, podría yo traer a colación algunas de las consideraciones que usted señalaba. Pues en el estado de Chiapas, por lo que hace a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nosotros realizamos visitas periódicas a los centros de reinserción, y ahí podemos conocer en muchos de los casos algunas situaciones que presenten agravios a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese sentido, digamos que tenemos una cobertura más o menos, ¿no?, en todos los distritos con relación a estos centros. Y hay situaciones que nos llaman poderosamente la atención, precisamente relacionado con la reinserción, ¿no?, la vinculación que están teniendo o que tienen las instituciones de educación media y superior, ¿no?, para ofrecer los servicios ahora con el uso de las tecnologías de la información, el servicio educativo, ¿no?, ya sea a nivel, repito, bachillerato o educación básica, e inclusive la modalidad a distancia para cursar alguna carrera, ¿no? En ese sentido, digamos que la Universidad Autónoma de Chiapas también ha dejado por ahí algunos precedentes. Inclusive también todo lo relativo a la revisión, por ejemplo, de los expedientes, ¿no? La comisión participa en lo que se denomina la mesa de reconciliación, una mesa en donde intervienen diferentes instituciones, ¿no? Obviamente la encargada de administrar justicia, como es el Poder Judicial. Nosotros tenemos ahí también una participación en donde se analizan fundamentalmente aspectos relacionados con expedientes o casos, ¿no?, en donde se puedan generar situaciones que pudieran beneficiarles a estas personas, pues obtener una libertad anticipada, ¿no?, obviamente cubriendo los requisitos y las formalidades que el caso amerita. Muy importante también, usted lo señaló por ahí, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, fundamentalmente cuando se trata de mujeres privadas de la libertad, por todo el contexto que llevan, ¿no? Es decir, esta situación en donde niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, ¿no?, a veces tienen que convivir dentro del centro, y también cómo el Estado debiera entonces garantizar los derechos de estos niñas, niños y adolescentes con relación al proceso de reinserción social. Y aquí en Chiapas, por ejemplo, hay una organización que hace un trabajo muy vinculado a personas que están privadas de su libertad, y ahí es donde creo que también la sociedad como tal tenemos mucho por hacer, ¿no?, esta vinculación. También hay grupos de iglesias que se acercan y mantienen, digamos, se incorporan con sus iniciativas o llevando sus ideas, ¿verdad?, a estos centros con la idea de abonar
al proceso de reinserción, lo cual me parece que es interesante. Sin duda, tenemos muchos aspectos en general dentro del sistema penitenciario mexicano para atender, pero creo que no solamente con su reflexión el día de hoy, donde toca estos puntos interesantes, yo creo que también en la acción que realizamos todos y cada uno de los organismos que participamos dentro de ese proceso, nos da la posibilidad de identificar que es un fenómeno complejo, es una situación compleja de atender, pero en la medida que cada uno haga el trabajo que le corresponde, seguramente tendríamos personas en mejores condiciones de reincorporarse o reinsertarse a la sociedad, ¿no? Eso sería, yo la felicito por su muy buena participación. Seguramente, como ya recordará, pues todos los lunes realizamos estas pláticas y hoy con su tema pues queda también ahí el registro de un tema relevante e importante y que forma parte de nuestro día a día en la actividad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas felicidades. Gracias, Muchas gracias. visitador. Y gracias nuevamente a la maestra Karen. Le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que firma nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Es una muestra de gratitud a la maestra Karen Silva Mora por impartir la plática en línea, el debido proceso, sistema penitenciario y derechos humanos. Nuevamente, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por dedicarnos parte de su tiempo y compartir parte de su experiencia académica y profesional con todas y todos nosotros. Me permito comentarle, no hay preguntas en el chat y nada más reiteran lo que ya comentaba el maestro Ronova. Muchísimas gracias por el tema, una excelente clase y ponencia. Muchísimas gracias por la información. Y nada más, como último, les quisiera pedir a todas y todos, si son tan amables, de aperturar sus cámaras para que podamos tomar una captura de pantalla en compañía de nuestra invitada de este lunes y así poder concluir con esta actividad. No sin antes invitarles para que nos acompañen el próximo lunes, que hagan el registro correspondiente para la plática en la que continuaremos abordando el debido proceso desde la interpretación de diferentes instrumentos de carácter internacional. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a hacer las capturas de pantalla. 1, 2, 3. Muchísimas gracias nuevamente a todas, a todos, en especial a nuestra invitada de esta mañana, maestra Karen, muchísimas gracias. Esperamos tenerla próximamente también, cuando guste, de manera presencial en Chiapas. A todas y todos que tengan un excelente inicio de semana. Buen día, gracias. Un gusto.